David Parker Ray. Un nombre que a simple vista podría pertenecer a cualquier ciudadano común. Un mecánico de Nuevo México, alguien que vivía en un pequeño pueblo cerca del lago Elephant Butte. Un hombre que parecía llevar una vida sencilla, casi anónima. Sin embargo, detrás de esa fachada corriente se escondía uno de los horrores más indescriptibles que jamás hayan salido a la luz. Durante décadas, David Parker fue conocido por las autoridades con un apodo escalofriante, el Toy Box Killer, el asesino de la caja de juguetes. Su caja no era un lugar de juegos, sino una cámara del terror, un espacio diseñado exclusivamente para secuestrar, someter y torturar a mujeres que, en muchos casos, nunca volvieron a ser vistas. Para entender quién era este hombre, hay que mirar hacia atrás, a sus primeros años. Ray nació en 1939 y creció en un ambiente marcado por la violencia y la soledad. Desde niño mostró señales preocupantes. Obsesión con el sadismo, con el dolor ajeno, con el control absoluto. Algunos relatos sugieren que torturaba animales y fantaseaba con dominar a mujeres. Pero lo que nadie pudo prever es cómo esas fantasías se convertirían, con el paso del tiempo, en un proyecto macabro llevado a la realidad con precisión meticulosa. Ray tenía una obsesión, la construcción de un espacio donde pudiera dar rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Y lo hizo. Lo llamó su toy box, su caja de juguetes. En apariencia, era un simple tráiler estacionado cerca del lago, pero en su interior se encontraba un escenario que parecía sacado de una pesadilla. El tráiler estaba insonorizado, para que los gritos nunca salieran de sus paredes. Allí dentro había cadenas, látigos, sierras, instrumentos quirúrgicos, grilletes, ganchos y poleas. Había un potro metálico al que Ray podía asegurar a sus víctimas para que no escaparan. Y, como si el sadismo necesitara aún más refinamiento, había espejos en el techo, para obligar a las mujeres a observar su propio sufrimiento mientras eran humilladas. Pero lo más perturbador era quizá lo primero que escuchaban las víctimas al despertar en ese lugar. Antes de iniciar cualquier tormento, Ray tenía la costumbre de reproducir una grabación de audio. Una cinta cuidadosamente preparada, en la que su propia voz narraba lo que iba a suceder a continuación. En esa grabación, Ray explicaba con tono frío, casi clínico, lo que las mujeres iban a soportar. No era un grito, no era un rugido de rabia, era una voz monótona, calculada, que les decía que estaban a su merced, que serían utilizadas como objetos, que no había escapatoria. Esa cinta, que llegó a ser reproducida en tribunales años más tarde, comenzaba con un saludo escalofriante. Hello there, bitch. Era la bienvenida al infierno. Las mujeres que caían en sus manos eran drogadas, atadas y sometidas a sesiones que podían durar días. David Parker reutilizaba barbitúricos y otras sustancias para mantenerlas bajo control entre la conciencia y la inconsciencia, robándoles no solo la libertad física, sino también la capacidad de recordar claramente lo que habían vivido. Muchas veces, después de varios días de cautiverio, las liberaba. Al despertar en un descampado o en la carretera, apenas podían distinguir si lo que habían sufrido había sido real o una pesadilla difusa. Así, reborraba las huellas de sus crímenes. Pero no actuaba solo. Una de sus cómplices más conocidas fue Cindy Handy, su pareja sentimental en aquellos años. Ella participaba activamente en los secuestros y torturas, ayudando a Ray a dominar a las víctimas. También se sospecha que su hija y hasta amigos cercanos pudieron haber estado involucrados. El círculo de silencio alrededor de él hacía que sus actos pudieran prolongarse durante décadas sin salir a la luz. Las autoridades creen que Ray pudo haber asesinado a más de 60 mujeres. Sin embargo, no se encontraron cuerpos. Esa es otra de las piezas macabras de este rompecabezas: no hay restos, no hay tumbas, no hay pruebas directas de los asesinatos.
Lo único que hay son testimonios de víctimas que sobrevivieron, los recuerdos fragmentados que emergieron de entre las drogas y el propio tráiler, convertido en un museo del horror. Todo esto podría haber seguido oculto por muchos años más, de no ser por un escape milagroso. En 1999, una mujer logró huir de la caja de juguetes. Semidesnuda, encadenada y con un collar metálico aún sujeto a su cuello, corrió desesperada hasta una casa vecina. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas y pidió auxilio. Esa escena, digna de una película de terror, fue el inicio del fin para David Parker Ray. Cuando la policía llegó al lugar y escuchó el testimonio de la mujer, comenzaron a investigar. Y lo que encontraron en el tráiler superó cualquier expectativa. Los agentes que entraron en el toy box quedaron marcados para siempre. Ellos describieron el interior como el mismísimo infierno en la tierra. Todo estaba organizado, limpio, pensado. Había instrumentos quirúrgicos esterilizados, dispositivos eléctricos, látigos colgados en fila y las paredes cubiertas de dibujos obscenos. No era improvisación. Era un proyecto de vida. Cada objeto tenía un propósito. Cada espacio había sido diseñado para maximizar el sufrimiento. El juicio de David Parker Ray se convirtió en un espectáculo mediático. El público no podía creer que un hombre tan aparentemente común hubiera creado un lugar tan atroz. Varias víctimas sobrevivientes testificaron en su contra. Sus relatos fueron fragmentados, confusos, como si fueran recuerdos rotos, pero coincidían en lo esencial: el tráiler, la cinta de audio, las cadenas, la humillación. Cindy Hendy, su cómplice, también declaró, intentando reducir su condena a cambio de colaborar. Al final, Ray fue condenado por secuestro y tortura. La ausencia de cuerpos impidió que lo procesaran por asesinato. Aún así, las sentencias acumuladas superaban los 200 años de prisión. Era, en la práctica, una condena de por vida. Pero el destino jugó una última carta irónica. En 2002, apenas 3 años después de su captura, David Parker Ray murió repentinamente de un ataque al corazón en la cárcel. Nunca reveló la ubicación de ninguna tumba, nunca confesó cuántas mujeres realmente mató. Se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí una herida abierta imposible de cerrar. Hasta el día de hoy, el lago Elephant Butte y sus alrededores son vistos como cementerios sin nombre. Familias enteras creen que sus hijas desaparecidas están enterradas allí, bajo el desierto, bajo la arena, bajo el agua. Búsquedas esporádicas todavía se realizan en la zona, pero sin resultados concretos. La pregunta permanece: ¿cuántas mujeres fueron víctimas de la caja de juguetes? ¿Cuántas vidas se extinguieron en ese tráiler, mientras el mundo seguía adelante sin enterarse? El legado del Toy Box Killer es más que una historia de terror. Es una advertencia. Muestra hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se esconde detrás de la máscara de lo común. David Parker Ray no fue un monstruo en apariencia. No tenía cuernos ni garras. Era un vecino más, un hombre con un trabajo corriente. Y, sin embargo, dentro de él habitaba algo peor que cualquier demonio. En la memoria de quienes sobrevivieron, todavía resuenan fragmentos de aquella grabación. Esa voz plana, fría, que comenzaba con un saludo macabro, y que se convertía en la antesala del tormento. Un eco que sigue vivo, incluso después de su muerte. Porque los cuerpos quizá nunca aparezcan, pero las cicatrices psicológicas y el horror que creó continúan siendo un recordatorio de que, a veces, los peores infiernos no se encuentran en lo sobrenatural, sino en las manos de seres humanos que deciden convertirse en verdugos. Así fue la historia de David Parker Ray, el hombre que transformó un tráiler en su caja de juguetes del terror y que dejó un vacío de justicia y un mar de preguntas sin respuesta. Una historia real, brutal, y tan perturbadora que demuestra que la línea entre lo ordinario y lo monstruoso puede ser más delgada de lo que imaginamos.